Imagínate estar en Roma, una tarde de otoño, pero sentir, no sé, una conexión directa con las antípodas, con Australia. Curioso, sí. Pues eso es un poco lo que ocurrió el 6 de octubre pasado. El Papa León XIV presidió las vísperas en un lugar muy especial, la Domus Australia. Justo en la víspera de Nuestra Señora del Rosario, una fecha señalada. Exacto. Y bueno, tenemos aquí unos extractos de un artículo de Vatican News que lo cuenta todo. La idea es explorar juntos qué pasó exactamente, por qué es relevante. Y el mensaje del Papa, ¿no? Que se centró en María y la esperanza en ese sitio tan particular. Eso es. Así que, vale, vamos a meternos de lleno en esto. Perfecto. Además, hay que pensar que estamos en pleno año jubilar de la esperanza. Ah, claro. O sea que la homilía del Papa no es algo aislado, conecta con ese tema central del jubileo. Y el lugar, la Domus Australia, le da otra dimensión. No es un edificio cualquiera, ¿verdad? Para nada. Es un símbolo, un punto de encuentro para peregrinos de habla inglesa, sobre todo australianos, pero en pleno corazón de Roma, como, digamos, un pequeño consulado espiritual. Consulado espiritual, me gusta esa imagen. Hablemos un poco más de ese sitio. ¿Qué es la Domus Australia más allá de ese papel? Pues el artículo la sitúa bien, cerca de Termini, muy céntrico. Es una casa de acogida religiosa. Pensada para australianos, pero abierta a otros angloparlantes, dice. Sí, pero lo interesante es su historia. ¿Cómo acaba un trocito de Australia en un edificio histórico romano? Eso mismo me preguntaba. Pues ahí está parte de la gracia. El edificio en sí tiene solera, incluso restos arqueológicos romanos dentro. Anda. Originalmente fue de los padres maristas. Ah, claro. Los maristas tienen una conexión fuerte con Oceanía, con las misiones. Cristianas tuvieron la visión de comprarlo y adaptarlo. Y fue Benedicto XVI quien la inauguró en 2011. O sea que, como Domus Australia, es bastante reciente. Relativamente reciente, sí, pero sobre unos cimientos históricos y con esa conexión marista previa. Entiendo. Y esa mezcla le da una profundidad especial. No es un edificio moderno sin más, es un lugar con memoria, ¿sabes? Claro. Funciona como ese hogar lejos del hogar, pero también es un puente muy real, tangible, que une la fe vivida en Australia con toda la historia de la Iglesia en Roma. Un espacio donde se cruzan la identidad cultural y la fe universal. Justo eso. Tiene mucho sentido. Y en ese escenario, con toda esa carga, llega el Papa León XIV. El artículo cuenta cómo entró, se detuvo primero ante el Santísimo Sacramento. Un gesto importante. Y la música de bienvenida, fíjate, no fue cualquiera. El coro londinense de Gradualia Consort cantando el Tu es Petrus. Uf, eso es potente. Ese himno que habla del fundamento de Pedro, del papado. Cantado justo ahí, en un lugar que representa a Australia y Oceanía. Exacto, en el momento en que reciben al sucesor de Pedro. Es muy elocuente cómo se une la liturgia y el símbolo. El motivo oficial, decíamos, era presidir las vísperas, la oración de la tarde, por ser la víspera de Nuestra Señora del Rosario. Una fiesta mariana muy importante. Y ahí tienes otra confluencia interesante. ¿A qué te refieres? Pues tienes la oración litúrgica oficial, las vísperas. Luego una devoción popular muy arraigada, el rosario, que además nos lleva a Pompeya, a San Bartolo Longo. Cierto. Y todo en un lugar físico que une Roma y Australia. Es como un crisol, ¿no? Donde se mezclan la fe oficial, la popular, la historia, la geografía. Todo dialoga. Y parece que el Papa se sintió muy partícipe de ese diálogo. El artículo dice que estaba contento, y cito una frase muy personal suya. ¿Cuál? En verdad, esta devoción a nuestra Santísima Madre ocupa un lugar especial en mi corazón. Lo dijo al bendecir una imagen restaurada de la Virgen de Pompeya que tienen allí. Una imagen que, por lo visto, también tiene su propia pequeña historia. Sí. Resulta que es una copia que donó a los maristas a finales del siglo XIX, nada menos que Bartolo Longo. El futuro santo. ¡Qué curioso! El mismo, el impulsor del santuario de Pompeya. Y, bueno, casualidad o no, la restauración de esta imagen concreta acabó justo unos días antes de la elección de León XIV. Vaya, esas pequeñas sincronías a veces llaman la atención. El artículo la describe un poco, un óleo con corona y estrellas doradas. Está en la iglesia anexa, que está dedicada a la Virgen de Pompeya y a San Pedro Janel. Esos detalles, aunque parezcan menores, le dan una textura especial a estos eventos, ¿verdad? Una sensación de continuidad. Totalmente. Y aquí es donde el mensaje del Papa se vuelve clave.
Conectó directamente esta devoción a María, este lugar, con el gran tema del jubileo, la esperanza. Presentó a María no solo como la que recibe la gracia, sino como maestra de esperanza. Exacto. ¿Cómo desarrolló esa idea? ¿Qué dijo exactamente? Pues fue interesante cómo lo enfocó. No habló de una esperanza abstracta, sino de algo muy práctico, la confianza de María en las promesas de Dios. Confianza. Sí, esa confianza, según el Papa, fue lo que le dio fuerza y valentía para vivir el Evangelio, para abandonarse a la voluntad de Dios. Es una esperanza activa, que lleva a la acción, a la entrega. Mencionó una idea que me pareció muy profunda. Se dice a menudo que la encarnación tuvo lugar primero en el corazón de María antes de ocurrir en su seno. Esa es una imagen teológica muy potente. ¿Qué quiere decir realmente? Pues implica que el sí de María, su fiat, no fue solo un momento puntual, sino una actitud constante, una fidelidad que se cultiva día a día en el corazón. Ah, claro. Subraya que los grandes momentos de fe se preparan en lo pequeño, en la respuesta cotidiana. El Papa usa esto para vincular la virtud teologal de la esperanza, que puede sonar muy elevada, con una actitud muy concreta: confiar y perseverar. Confiar en Dios, en sus planes y sobre todo en sus tiempos. Y justo sobre los tiempos de Dios dejó una frase que, queda que pensar. Dios nunca llega tarde. Debemos aprender a confiar aunque requiera paciencia y perseverancia. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Eso choca frontalmente con nuestra cultura de la inmediatez, ¿no? Lo queremos todo ya. Absolutamente. Esa frase es quizás el núcleo de su mensaje sobre la esperanza en esa homilía. Es una invitación a replantearnos nuestra relación con el tiempo, con el control. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Y la perspectiva que ofrece el Papa es otra. Es la de una madurez espiritual que acepta que hay ritmos divinos, que persevera esperando con confianza, incluso cuando no se entiende o no se ven resultados. Es una llamada a la paciencia como un ejercicio de fe activa, no pasiva. También habló de liberación, ¿verdad? No solo del pecado. Sí, mencionó una liberación del corazón para poder decir sí a Dios, como hizo María. ¿Cómo se entiende eso? Pues que la redención no es solo, digamos, un ajuste de cuentas cósmico. Es una transformación interior que nos hace libres. Libres para poder elegir. Libres para poder decir sí. El sí de María, en esta visión, no es sumisión ciega. Es la respuesta libre de un corazón que la gracia ha liberado para confiar y amar. Es una libertad para entregarse, no solo una libertad de algo. ¡Qué interesante! Y todo esto litúrgicamente tuvo su momento cumbre durante el canto del Magnificat. Claro, el propio canto de María. El Papa invitó a reflexionar sobre ella como la verdadera hija de Sión, que se alegra en Dios porque reconoce que Él ha sido fiel a las promesas hechas a Abraham. Ese vínculo con el Antiguo Testamento es fundamental. Sitúa a María no como una figura aislada, sino como la culminación de una larguísima historia de espera y de fidelidad. Tanto de Dios hacia su pueblo, como del pueblo hacia Dios. Del resto fiel de Israel, sí. El Magnificat se convierte así en un canto de esperanza cumplida que celebra que Dios es constante a través de las generaciones. Y la homilía acabó con un tono muy pastoral, ¿no? Sí, pidiendo que su servicio diera mucho fruto, fruto que perdure. Un bonito cierre. Sí, un cierre que devuelve la mirada a la realidad concreta de esa comunidad. Recuerda que la fe, aunque se celebre en momentos solemnes, busca encarnarse en un servicio con impacto real y duradero. Pero el lugar en sí, la Domus, tiene más miga. El artículo dedica bastante espacio a describir la capilla. Parece que hay una concentración notable de historia y espiritualidad allí, sobre todo en el altar. Sí, la descripción de las reliquias y el arte es bastante detallada. Y lo más interesante no es solo la lista en sí, sino lo que esa colección representa junta. A ver, vamos a ver qué dice. Menciona varias reliquias importantes. San Pedro Chanel. Clave, sí. Protomártir de Oceanía, misionero marista francés martirizado en Futuna. Su presencia allí es lógica por la conexión australiana y marista. Exacto. Es el vínculo directo con los inicios de la fe católica en esa zona del mundo. Pero no está solo. No, claro, también está Santa María de la Cruz Maquilop. La primera santa australiana, identidad local. Y mártires vietnamitas, San Andrés, Dunk Lac y compañeros. Y luego figuras más europeas, Santa María Goretti, San Hugo de Lincoln, San Pío V. Vaya, es como un compendio de santidad.
Y si miras el conjunto, como dices, emerge un patrón, ¿no? Es casi un microcosmos de la Iglesia. Explica eso un poco más. Tienes el martirio misionero en los confines, Chanel, Dunglac, la santidad local fundadora, Maquilop, la pureza, el perdón, Goretti, la integridad frente al poder político, Hugo de Lincoln, aunque quizás Moro es más conocido por eso, el liderazgo papal en tiempos de reforma, Pío V, Distintas vocaciones, distintas épocas. pero juntas subrayan la universalidad y la diversidad de la santidad, y con ese acento especial en Oceanía que ancla el lugar a su identidad propia. Es una forma interesante de verlo así, no como una simple acumulación, sino como un mosaico con un mensaje. Y no son solo reliquias, también hay arte con significado. Destaca una pintura del cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan. Uf, una figura impresionante, Van Thuan. La pintura lo muestra celebrando misa en la cárcel. Pasó 13 años preso, 9 de ellos en aislamiento total. 9 años en aislamiento. Su historia es un testimonio brutal, moderno, de fe y esperanza en la oscuridad más absoluta. Su causa de beatificación está abierta. Tenerlo ahí representado es muy potente. Y junto a él, retratos de otros grandes. Santo Tomás Moro, San Juan Enrique Newman, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Figuras muy diferentes entre sí, pero que también dialogan entre ellas y con las reliquias. Moro es la conciencia frente al Estado, Newman, la búsqueda intelectual honesta de la fe, Juan Pablo II, el liderazgo global reciente, Teresa de Calcuta, la caridad hecha acción radical. Entiendo. Si unes todo eso, Van Thuan, las reliquias, estos retratos, se refuerzan temas como la perseverancia en la adversidad, política, intelectual, física, la fidelidad, la búsqueda de la verdad, el servicio. Son como faros que iluminan distintas formas de vivir la fe con integridad. Y resuenan con ese mensaje central de esperanza activa y paciente que dio el Papa. Exactamente. Todo está conectado. Vaya, pues visto así, la capilla no es solo un sitio para rezar, es casi una catequesis visual y táctil sobre la historia y la vivencia de la fe. Y además tiene vida propia, ¿no? El artículo dice que hay misa diaria en inglés, es centro de música sacra, hay adoración eucarística todos los días. Eso confirma que no es un museo, claro. Es un centro espiritual vivo y activo. Cumple su función de ser un punto de referencia para la comunidad anglófona en Roma, con un ritmo constante de oración y celebración. Entonces, si intentamos juntar un poco todas las piezas, ¿qué nos llevamos de este análisis? Por un lado, una visita papal muy simbólica a un lugar que ya es en sí mismo un puente cultural y espiritual. Sí. Por otro, un mensaje potente de León XIV sobre María como modelo de esperanza activa, una esperanza que pide confianza radical en los tiempos de Dios, aunque cueste la paciencia. Fundamental. Y finalmente, descubrimos que el propio lugar, la Domus Australia, está como impregnado de historias de fe, de martirio, de santidad a través de sus reliquias, su arte. Historias que abarcan siglos y continentes. Exacto. Se ve muy bien cómo se entrelazan la devoción personal del Papa, la liturgia de la Iglesia, la teología de la esperanza, en el marco del jubileo, la historia concreta de un edificio y las vidas de los santos que, simbólicamente, lo habitan. Muestra cómo la fe se vive en muchas capas: personal, comunitaria, histórica, universal. Y cómo un evento como este puede servir para iluminar todas esas conexiones. Y nos deja pensando, sobre todo esa idea del tiempo y la paciencia, creo. Sí, quizá ahí queda una reflexión interesante para quien nos escucha. La homilía insiste mucho en confiar en un tiempo perfecto que se nos escapa. ¿Tiene esto alguna resonancia más allá de lo puramente religioso? ¿Te refieres a aplicarlo a otros ámbitos? Claro, podría aplicarse a cómo afrontamos proyectos largos, desafíos profesionales o incluso a cómo entendemos la propia historia, con sus ritmos lentos y a veces frustrantes. Y, por otro lado, ¿qué poder tienen hoy lugares como la Domus Australia? Lugares cargados de memoria tangible, edificios antiguos, reliquias. Exacto. ¿Cómo influyen esos lugares en la forma en que las personas, las comunidades, construyan su identidad y su sentido de pertenencia hoy? ¿Cómo conectan su presente con ese pasado compartido? Son preguntas que surgen del propio evento y del lugar más allá de la crónica en sí.